Un sello entintado golpea un expediente en la penumbra de un despacho judicial. Ese impacto seco paraliza en el acto a 40 comandos de élite que ya tenían los arietes hidráulicos apoyados contra las puertas de un laboratorio de cocaína. La munición no detuvo el asalto táctico, lo detuvo una firma. Cristian Quito Carpio, el magistrado que juró desmantelar al crimen organizado, acaba de devolver a las calles a un operador logístico de la mafia con un simple trazo de bolígrafo. Pero eso no fue suficiente. Las toneladas de alcaloides incautadas desaparecen de los registros oficiales mientras los sicarios vuelven a cargar sus fusiles de asalto. En este nivel de la guerra, los cárteles no necesitan disparar contra la policía. Simplemente compran al juez que emite las órdenes de allanamiento. La impunidad tiene un precio exacto y se paga con transferencias electrónicas imposibles de rastrear bajo el radar del Estado ecuatoriano. Anular meses de inteligencia militar y seguimientos encubiertos en tan solo una redacción de la noche anterior. Frenar un operativo táctico desde un escritorio requiere una frialdad absoluta. Mientras los grupos de intervención y rescate retroceden tragando el gas lacrimógeno de sus propias granadas en la intemperie, las comunicaciones de radio de la Policía Nacional colapsan de frustración. Los capitanes en la línea de fuego exigen respuestas, pero el documento legal es irrefutable. Un recurso de amparo redactado a medianoche acaba de anular meses de inteligencia militar y seguimientos encubiertos de alto riesgo. El operador liberado no pierde tiempo. Menos de 24 horas después de cruzar la puerta del complejo judicial, una ráfaga de subametralladora silencia a 2 informantes en el sur de Guayaquil. La sangre derramada sobre el asfalto lleva la huella indirecta de la sala de audiencias. La red de protección funciona con precisión letal. El juez firma la boleta de excarcelación y los equipos de choque ejecutan la limpieza del territorio sin encontrar resistencia. Operativos antinarcóticos revientan caletas llenas de dinero en efectivo y armamento pesado de grado militar, pero el esfuerzo táctico se estrella contra un muro de burocracia corrupta. Los fiscales de campo presentan pruebas irrefutables, videos de vigilancia térmica y audios interceptados a los cabecillas. Al llegar al estrado de Cristian Quito Carpio, las evidencias se desmoronan por supuestos errores de forma. El martillo de madera golpea la mesa, dictando sobreseimientos que suenan como disparos directos contra la seguridad del país. No se trata de un magistrado aislado cometiendo un error técnico de interpretación legal. Es un nodo activo dentro de una red de blanqueo y protección que paraliza las calles. Patrullas policiales persiguen vehículos blindados a más de 120 km/h, arriesgando la vida en cada maniobra de intercepción para evitar la fuga de los cabecillas. Al capturar a los gatilleros tras volcar sus camionetas, el ciclo de frustración se repite. La orden judicial de libertad condicional llega antes de que la sangre de los uniformados heridos se seque en los quirófanos de emergencia. Sicarios capturados en flagrancia con fusiles de asalto son procesados por tenencia ilegal de armas menores. Delitos de narcotráfico a gran escala son reducidos a simple consumo personal en las actas de la judicatura. Cada sentencia manipulada por este circuito permite que las facciones criminales respiren, recarguen sus arsenales y vuelvan a golpear los perímetros de seguridad estatal. La justicia aquí no es ciega. Tiene la mirada fija en el flujo de divisas que satura la economía informal. Abogados defensores con maletines blindados cruzan los pasillos de las cortes con una arrogancia que desafía cualquier despliegue militar. No presentan alegatos de inocencia, entregan tarifas de impunidad. El precio de una medida sustitutiva se negocia en la penumbra de los estacionamientos subterráneos, mientras arriba, las salas de audiencia fingen debatir la legalidad de los arrestos policiales. El sistema entero respira al ritmo del soborno y la extorsión armada. Cuando las Fuerzas Armadas intentan tomar el control de las zonas calientes, se encuentran con líderes mafiosos que portan grilletes electrónicos apagados intencionalmente. Estos dispositivos, ordenados por jueces cómplices como fachada de justicia, son la coartada perfecta para seguir operando. Un allanamiento de madrugada revela que el supuesto detenido por enfermedad terminal está organizando emboscadas custodiado por paramilitares armados hasta los dientes dentro de una urbanización privada. La indignación de los agentes de campo alcanza el punto de ebullición táctico. Equipos especiales revientan ventanas de seguridad para extraer a objetivos de alto valor bajo un intenso fuego cruzado. Aseguran el perímetro, neutralizan las amenazas inminentes, cuentan los cargadores vacíos y suben a los detenidos a los camiones blindados.
Sin embargo, al cruzar las puertas del tribunal, el peso del chaleco táctico no vale nada frente a la jurisdicción de un magistrado que ya cobró su adelanto. Las oficinas de contrainteligencia se llenan de pantallas que muestran el flujo de capitales ilícitos saltando entre empresas fachada. Rastrear el soborno digital es más difícil que rastrear un cargamento en la frontera. Mientras los agentes descifran la ruta del dinero negro, un sicario recién liberado acelera una motocicleta en el centro histórico, empuñando una pistola con silenciador. 2 detonaciones secas rompen el silencio del mediodía y el tirador desaparece en el tráfico, ejecutando el servicio de postventa de la red judicial corrupta. Cristian Quito Carpio operaba en esta zona de guerra silenciosa, donde el derecho penal se convierte en un catálogo de servicios logísticos para el crimen transnacional. Sus fallos no solo abrían celdas de máxima seguridad, entregaban coordenadas exactas de vulnerabilidad institucional. Los criminales que él devolvía al asfalto regresaban con información privilegiada, listos para cazar a los policías que se atrevieron a esposarlos en primer lugar. El descaro institucional llegó a tal nivel de impunidad que las organizaciones criminales dejaron de esconderse de la ley para empezar a usarla como blindaje táctico. Convoyes del narcotráfico cruzaban controles de carretera, mostrando amparos constitucionales firmados por la misma red de jueces. Si un militar decidía ignorar el documento y revisar los baúles repletos de fusiles, terminaba enfrentando un juicio por abuso de autoridad mientras los traficantes aceleraban hacia la costa. ¿Cómo se quiebra una estructura de poder de fuego donde los delincuentes no necesitan detonar explosivos para escapar de las prisiones porque los propios magistrados les abren la puerta principal con una reverencia legal? Esta es la anatomía de un secuestro institucional en tiempo real, donde la próxima amenaza inminente no es un coche bomba, sino la inminente fuga del propio juez que firmaba las sentencias, desatando una cacería humana en el principal aeropuerto del país. El poder de Cristian Quito Carpio no residía en el mazo de madera, sino en la red de comunicaciones encriptadas que conectaba su despacho con los búnkeres de la mafia. En las calles, los operativos de saturación militar golpeaban con fuerza, rompiendo cerraduras y extrayendo a cabecillas bajo ráfagas de gas lacrimógeno. Pero mientras los soldados aseguraban las esquinas con fusiles de asalto, en la penumbra de las cortes se activaba una logística invisible. Cada vez que un camión blindado trasladaba a un pez gordo hacia la penitenciaría, el juez ya estaba redactando el error de procedimiento que lo sacaría de allí antes del amanecer. ¿Cómo es posible que un solo hombre pudiera anular el trabajo de 1000 fusiles con un simple trazo de bolígrafo? La impunidad se sostenía sobre una estructura de pagos fragmentados que inundaba el sistema judicial de dólares calientes. Mientras la policía judicial recolectaba casquillos de 9 milímetros en las escenas del crimen, los abogados de la red depositaban maletines en cuentas fachada. Era un servicio de suscripción a la libertad. Los cárteles compraban sentencias por adelantado, garantizando que sus corredores logísticos nunca quedaran bloqueados por más de 48 horas. El problema no era capturar al narco, sino evitar que el juez le abriera la puerta trasera antes de que terminaran de llenar el acta de detención. Esta red de protección paralizaba la moral de las fuerzas especiales. Comandos de élite arriesgaban la vida descendiendo desde helicópteros sobre pistas clandestinas, enfrentando fuego de ametralladoras para capturar a los pilotos. Minutos después, en la sala de audiencias, Cristian Quito Carpio desestimaba los cargos alegando que el operativo no contaba con el sello administrativo correcto. El resultado: los pilotos volvían a las nubes y los comandos regresaban al cuartel con las manos vacías y una sospecha letal. El enemigo no estaba disparando desde la maleza, estaba sentado en el Tribunal de Justicia. Los sicarios operaban con una arrogancia suicida porque sabían que el sistema judicial vestía su mismo uniforme invisible. Detonaciones de granadas en centros comerciales y ejecuciones en plena vía pública eran seguidas de capturas en flagrancia que se disolvían en el estrado. Carpio archivaba los expedientes de sicariato con la misma frialdad con la que un contador cierra un libro de gastos. El mensaje era devastador. El plomo manda en la calle, pero el dinero de ese plomo dicta las sentencias. Sin embargo, un rastro de llamadas interceptadas estaba a punto de revelar que el juez no solo liberaba criminales, sino que compartía algo mucho más turbio con ellos.
La caza de este magistrado comenzó cuando la inteligencia militar detectó que cada firma de Carpio precedía a una masacre por el control de los contenedores en el puerto. La red judicial no solo protegía a criminales, estaba financiando la guerra con resoluciones legales. La tensión estalló cuando un equipo de contrainteligencia interceptó una frecuencia donde se negociaba el precio de una cabeza policial directamente desde un teléfono vinculado a la judicatura. El magistrado ya no era un árbitro, sino un operador táctico más. Pero lo que realmente lo hundiría no sería el dinero, sino un error humano tan absurdo que ninguna ley podría justificar. El colapso de Cristian Quito Carpio no ocurrió por un operativo de asalto masivo, sino por la fragilidad de un detalle tan humano como irónico que el sistema de inteligencia militar no tardó en explotar. Mientras el juez creía estar blindado por la ley, un error de vanidad digital empezó a filtrar su ubicación exacta. El magistrado, que decía estar en reposo absoluto por una crisis de salud para evitar comparecer, fue geolocalizado en un centro comercial de lujo comprando accesorios de marca con una tarjeta vinculada a una empresa de logística portuaria. Este hallazgo activó una serie de suposiciones que la contrainteligencia empezó a tejer con precisión quirúrgica. Era posible que el juez no solo estuviera recibiendo sobornos, sino que fuera el dueño real de las empresas que movían el alcaloide hacia Europa. Las posibilidades se volvieron asfixiantes cuando se descubrió que los fallos que liberaban a los narcos se redactaban desde la misma dirección IP que operaba las billeteras de criptomonedas de la mafia. No se trataba de corrupción externa. Existía la sospecha de que el juez era, en realidad, el arquitecto financiero de la red. La incertidumbre se instaló en el Palacio de Justicia cuando Carpio desapareció de los radares oficiales durante 48 horas. Los rumores en los pasillos sugerían dos escenarios letales. O el juez estaba preparando su fuga definitiva con un pasaporte falso, o la misma mafia que él protegía había decidido silenciarlo para que no hablara ante una inminente detención. En este juego de espejos, el protector se convierte en el cabo suelto más peligroso del ecosistema criminal. Cada minuto de silencio aumentaba la probabilidad de que el magistrado ya no estuviera en el país, o peor aún, que estuviera escondido en el lugar menos pensado. El punto de quiebre definitivo llegó con una interceptación de audio que planteó una posibilidad aterradora para el Estado. En la grabación, una voz similar a la de Carpio coordinaba no una sentencia, sino el ingreso de armas de grueso calibre a una zona de seguridad nacional. ¿Estaba el juez facilitando un golpe de Estado interno o simplemente asegurando su propia salida a sangre y fuego? El misterio sobre sus verdaderas intenciones se convirtió en una carrera contra el tiempo para los grupos tácticos, quienes comprendieron que la próxima vez que vieran a Cristian Quito Carpio no sería tras un escritorio, sino en la línea de fuego de una persecución que paralizaría el aeropuerto principal. La caza de Cristian Quito Carpio se transformó en una operación de asalto vertical cuando el radar de la inteligencia militar detectó una señal de radiofrecuencia sospechosa emanando de la zona de hangares privados del aeropuerto de Guayaquil. El magistrado, que horas antes se presumía oculto bajo un blindaje legal, fue captado por las cámaras de seguridad térmica descendiendo de un vehículo blindado sin placas. No había maletines de cuero ni expedientes. Sus acompañantes portaban fusiles compactos y equipos de comunicación táctica. La persecución dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en una carrera contra el tiempo, donde el pavimento de la pista de aterrizaje sería el último campo de batalla. Unidades del Grupo de Intervención y Rescate rompieron el perímetro de seguridad externa en un despliegue de fuerza bruta. Camionetas tácticas embistieron los portones de acceso, mientras los helicópteros de la Policía Nacional realizaban maniobras de hostigamiento a baja altura para impedir que la avioneta de escape iniciara el rodaje. El sonido ambiente era un caos de turbinas rugiendo y el tableteo de las ráfagas preventivas que impactaban contra el hormigón. El juez, atrapado entre el fuselaje de la aeronave y la línea de fuego de los comandos, comprendió en ese instante que su firma ya no tenía jurisdicción sobre la trayectoria de las balas que silbaban a su alrededor. La tensión alcanzó su punto crítico cuando el anillo de seguridad privada de Carpio abrió fuego de cobertura desde el interior de un hangar. El intercambio de disparos obligó a los agentes a cuerpo a tierra, utilizando los carritos de equipaje y los depósitos de combustible como protección improvisada. Cada detonación de los fusiles de asalto calibre 5.56 recordaba que la red que protegía al juez
Estaba dispuesta a inmolarse antes de permitir que el archivo viviente de la mafia cayera en manos de la contrainteligencia. El asfalto se llenó de casquillos calientes y el olor a queroseno saturó el aire, creando una atmósfera de explosividad inminente donde un solo error táctico borraría a todos los presentes del mapa. En medio del fuego cruzado se produjo el movimiento definitivo. Un equipo de extracción táctica utilizó granadas de aturdimiento para cegar a los guardaespaldas y penetrar en el perímetro inmediato de la avioneta. El estallido de luz y sonido paralizó la resistencia por escasos segundos, tiempo suficiente para que los comandos interceptaran a Carpio justo cuando intentaba subir la escalerilla de la cabina. El forcejeo no fue cinematográfico. Fue una lucha agónica en el suelo, con el juez gritando sobre su supuesta inmunidad, mientras el metal frío de los grilletes se cerraba sobre sus muñecas. La captura no detuvo la balacera de inmediato, pero decapitó la moral de los sicarios que, al ver a su protector sometido, iniciaron una retirada desesperada hacia las zonas pantanosas del aeropuerto. Lo más perturbador del operativo no fue la violencia, sino el hallazgo dentro de la aeronave. Los peritos no encontraron dinero. Encontraron una serie de discos duros encriptados y una lista de nombres con coordenadas específicas. ¿Era este el inventario de la red judicial o el mapa de los próximos objetivos de la mafia? La incertidumbre sobre el contenido de esos archivos sugiere que la captura de Carpio es apenas el prólogo de un colapso institucional mayor. Mientras el juez era arrastrado hacia un vehículo blindado bajo una custodia que incluía francotiradores en los techos, una llamada anónima en la frecuencia policial advirtió que el asalto al aeropuerto tendría represalias térmicas en los tribunales antes del amanecer. El despliegue de extracción de Cristian Quito Carpio desde la pista del aeropuerto hacia la unidad de máxima seguridad se ejecutó bajo el código de silencio táctico. No hubo sirenas, solo el rugido de 3 helicópteros Black Hawk volando en formación cerrada a escasos metros sobre el nivel del asfalto. El diseño sonoro del derrumbe institucional se manifestó en el clic metálico de los cerrojos de las puertas blindadas del convoy terrestre que custodiaba al magistrado. Dentro del blindado, el silencio de Carpio era absoluto. Ya no había leyes que interpretar, solo el peso de los grilletes y la vibración del motor diésel perforando la última capa de su arrogancia judicial. La red que lo protegía comenzó a desmoronarse por efecto dominó en una secuencia de detonaciones y allanamientos simultáneos en 3 provincias. Mientras el juez era procesado en una celda de aislamiento, comandos de la Policía Nacional reventaban las puertas de despachos de abogados y residencias de lujo vinculadas a la judicatura. El sonido de los cristales rompiéndose y el grito de «¡Policía! ¡Al suelo!» se repitió en 13 ubicaciones distintas antes del amanecer. La cúpula de protección se había fracturado. Sin la firma del juez para anular los procesos, los operadores intermedios de la mafia empezaron a delatarse entre ellos para evitar la misma suerte que su protector. En los puertos, la intensidad de la guerra escaló a niveles críticos como respuesta a la captura. Grupos tácticos de la Marina se enfrentaron a lanchas rápidas que intentaron hundir cargamentos de evidencia antes de ser interceptadas. El estruendo de las ametralladoras sobre el agua y la luz de las bengalas iluminando los esteros marcaban el fin de la era de impunidad legal que Carpio había garantizado. La extracción de los discos duros del aeropuerto activó una serie de alertas rojas en el sistema financiero. Billones de dólares en cuentas espejo empezaron a evaporarse, mientras los algoritmos de la unidad de análisis financiero bloqueaban cada intento de fuga de capitales. El derrumbe definitivo ocurrió cuando la contrainteligencia filtró el contenido del primer disco duro interceptado. No eran solo sobornos, eran manuales de sabotaje contra las propias instituciones de seguridad. El magistrado que debía impartir justicia había diseñado los protocolos para que los narcos pudieran detectar a los agentes encubiertos antes de ser capturados. La captura de Carpio no fue solo la caída de un juez corrupto, fue el desmantelamiento de un centro de inteligencia criminal que operaba con presupuesto del Estado ecuatoriano. Mientras el sol salía sobre la capital, el sistema judicial amanecía decapitado, con 14 órdenes de captura adicionales emitidas contra otros magistrados que, hasta esa noche, se creían intocables. La celda de aislamiento donde Cristian Quito Carpio espera su sentencia es el recordatorio físico de un sistema que, tras años de parálisis,
finalmente se vio obligado a amputarse una de sus extremidades más infectadas. Pero el vacío que deja su caída no es de orden, sino de una incertidumbre que recorre cada pasillo de la judicatura ecuatoriana. El desmantelamiento de su red de protección expuso que la justicia no fue derrotada por el crimen, sino que se entregó voluntariamente a él por una cuota de mantenimiento mensual. Hoy, las oficinas donde Carpio firmaba las libertades de los capos están bajo custodia militar, con los archivos sellados y los servidores desconectados para evitar que la sombra de su influencia siga operando desde la prisión. Las consecuencias inmediatas se sienten en el asfalto. Sin el blindaje legal que garantizaba el magistrado, las facciones criminales han entrado en una fase de canibalismo táctico, disputándose las rutas que quedaron expuestas tras la incautación de los discos duros. El costo de esta limpieza institucional se cuenta en patrullas perforadas y una rotación frenética de jueces que ahora operan bajo identidades reservadas, temiendo que el siguiente sobre que llegue a su escritorio no contenga una oferta de soborno, sino una amenaza de muerte directa contra sus familias. El Estado ha recuperado el mazo de madera, pero el escritorio sigue manchado por el rastro de la pólvora. El expediente de Cristian Quito Carpio no se cierra con una condena, sino con la evidencia de que la impunidad es un ecosistema que se regenera con facilidad. Mientras las autoridades celebran la captura de un pez gordo del sistema judicial, en la penumbra de las Cortes de provincia, otros secretarios y fiscales observan el vacío de poder, calculando si el riesgo de la traición compensa el precio de la lealtad criminal. El problema nunca fue solo un juez con ambición de narco. El problema es una arquitectura estatal que permitió que la firma de un solo hombre valiera más que la sangre de 1000 uniformados en la frontera. La caída de este magistrado nos obliga a mirar hacia el interior de las instituciones que juraron protegernos. ¿Qué esperanza tiene una nación de ganar la guerra contra el narcotráfico cuando los muros que deben contener a los violentos son construidos y derrumbados por el mismo arquitecto que cobra su sueldo del erario público? La historia de Cristian Quito Carpio es la prueba de que el plomo más letal no es el que sale del cañón de un fusil, sino el que se funde en la punta de una pluma judicial para firmar la sentencia de muerte de la justicia. Si la red que lo sostenía sigue operativa bajo el silencio de la complicidad, la pregunta no es quién será el próximo juez en caer, sino cuánto queda del sistema antes de que el vacío sea absoluto. El caso sigue abierto en la conciencia de un país que aún espera justicia real.